A lo largo de la historia del pensamiento económico tenemos que han surgido distintas escuelas, la escuela marxista, la escuela austriaca, la escuela neoclásica, la escuela marginalista, la escuela mercantilista, etc. Pero desde el pensamiento social católico es de particular interés una escuela de pensamiento económico que muchas veces es desconocida o dejada de lado, la escuela de Salamanca. O para decirlo con más propiedad, la escuela hispana de economía. Se ha difundido bastante con el nombre de escuela de Salamanca, pero me gusta más llamarla escuela hispana de economía. En tanto, la escuela de Salamanca no se reduce únicamente a la Universidad de Salamanca o a la región de Salamanca en la época, pues, estamos hablando, pues, los inicios de la Edad Moderna, fines de la Edad Media, no. Sino que su influencia va más allá y es una auténtica muestra de una propuesta hispana o hispanista de economía. Esto es algo, por tanto, que como católicos o como hispanistas no se podría dejar de lado. Pero lamentablemente muchas veces las discusiones, inclusive dentro del marco de gente interesada en doctrina social de la Iglesia, se dan básicamente bajo la polaridad de escuelas liberales, tipo la escuela austriaca de economía, con Mises, Hayek, Rothbard y toda esa gente. Y por el otro lado, el marxismo, la escuela marxista, ¿no? Karl Marx, Friedrich Engels, de ciertas cuestiones planteadas por Lenin, etc. Bueno. Pero no podemos dejar de lado el aporte de la escuela de Salamanca. Sin embargo, se ha venido vendiendo por parte de la ideología de moda, que hoy en día es el liberalismo. Si en la década de los 80 los jóvenes tenían banderas rojas con la hoz y el martillo y era un poco una moda, hoy en día la moda muchas veces en redes sociales es poner una banderita amarilla con una serpiente, ¿no? El libertarianismo se ha puesto en gran parte de moda. Y dentro de esa corriente se ha comenzado a vender el mito, asumido y difundido entre católicos liberales, de que la católica e hispana escuela de Salamanca sería como una protoversión de la liberal escuela austriaca, que la escuela de Salamanca sería de algún modo la antecesora, precursora o incluso madre de la liberal escuela austriaca de economía. El objeto de esta conferencia va a ser refutar esa mentira liberal. Y en medio de esto aprenderemos mucho más sobre los aportes de la escuela de Salamanca. Vamos a ello. Primera sección, la escuela austriaca. Vamos a comenzar conceptuando de qué se trata esto de la escuela austriaca de economía. Lo voy a hacer de forma breve, porque el objeto central es más bien mostrar la incompatibilidad o los puntos de incompatibilidad entre escuela austriaca y escuela de Salamanca. La escuela austriaca nace con Karl Menger a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX. Pone mucho énfasis en el aspecto subjetivo del valor. De hecho, la escuela austriaca sostiene un subjetivismo del valor. Esto es que el valor de los bienes económicos se reduce a la dimensión subjetiva de las preferencias y valoraciones individuales. Luego, con los aportes, por ejemplo, de Ludwig von Mises, va a incorporar la idea de la función empresarial. La idea de que la economía se construye a partir de empresarios que en búsqueda del beneficio generan una dinámica económica que lleva al bienestar de la gente. Y como así, acá viene otra noción de la escuela austriaca, la idea hayekiana, o sea, de Friedrich von Hayek, discípulo de Mises, del orden espontáneo. Esto es que si dejas a los agentes, consumidores y productores, familias y empresas que libremente los individuos se acomoden entre sí y libremente acuerden qué productos se van a comprar o vender, qué salarios se van a pagar, qué cosas se van a exportar, qué cosas se van a importar. Si libremente tú dejas eso, o sea, el mero libre mercado, vas a obtener un orden que va a ser
adecuado, razonable, eficiente y que va a dar lugar al bien común. De hecho, hay paralelos entre la noción de mano invisible que plantea Adam Smith con la noción de orden espontáneo que plantean autores de la escuela austriaca como Friedrich von Hayek, que de hecho fue Premio Nobel de Economía en el año 1974. Ojo que el que alguien reciba el Premio Nobel de Economía no significa que sus planteamientos necesariamente sean válidos o indiscutibles. De hecho, una curiosidad es que en el año 1974 se le dio el Premio Nobel de Economía a Hayek, pero también se le dio el Premio Nobel de Economía ese mismo año a Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal es un economista de línea institucionalista que tiene planteamientos muy discrepantes respecto de Hayek. Entonces, a autores que dicen cosas contradictorias entre sí en puntos sumamente relevantes se les dio el premio Nobel el mismo año. Entonces, en economía hay muchas discusiones, ¿no? Ahora bien, si tenemos el valor como algo puramente subjetivo que depende de las meras elecciones individuales libres, una acción empresarial que crea bienes y servicios buscando el beneficio, pero un orden espontáneo en donde los individuos libremente eligiendo logran su mejor satisfacción y se genera un orden económico sin necesidad de que un Estado regule u organice, sino que es espontáneo, se va a seguir necesariamente de los principios o lo que Zanotti llama el núcleo de la Escuela Austriaca de Economía, la defensa de un capitalismo liberal. O sea fluye de estos principios necesariamente como consecuencia la defensa de un capitalismo liberal. En ese sentido, autores austriacos defienden pues, modelos liberales, libertarios o incluso anarcocapitalistas. Vamos a la segunda sección, la Escuela de Salamanca. Como ya apunté, me parece más preciso, más adecuado y también más bonito. Me suena más bonito decir Escuela Hispana de Economía. Aunque a lo largo de esta presentación en general estaré diciendo Escuela de Salamanca. Pero pensémoslo así y comenzamos cada vez más a posicionar esa idea, en especial quienes amamos la causa de la hispanidad, Escuela Hispana de Economía. La Escuela de Salamanca básicamente transcurre entre el siglo XIV y el siglo XVII y tiene que ver con pensadores escolásticos españoles. Cuando digo pensadores escolásticos nos referimos a los herederos del pensamiento pues tipo Santo Tomás de Aquino, el más grande de los escolásticos. Y los autores de la Escuela de Salamanca en general son tomistas o procuran al menos estar alineados con una visión tomista. ¿Okay? Cabe anotar que Santo Tomás de Aquino escribió sobre la cuestión social, sobre la cuestión económica. A veces cuando pensamos en Santo Tomás mucho pensamos en las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, o las discusiones de Santo Tomás acerca de ciertas doctrinas como, no sé, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la transustanciación, la Trinidad, la relación entre fe y razón, etc. Pero Santo Tomás aportó mucho al pensamiento económico y político. No es objeto de esta conferencia, que también me encantaría, pero este tema me encanta también, hay muchas cosas maravillosas que difundir, ¿no? Explayarme en explicar el pensamiento económico de Santo Tomás. Si a alguien le interesa, puede poner en YouTube simplemente Dante Urbina, Pensamiento Económico, Santo Tomás de Aquino, y creo que hay una conferencia de 1h30 en donde hablo del pensamiento de Santo Tomás con citas específicas de sus escritos, ¿no? Entonces se puede ver a la Escuela Hispana de Economía, Escuela de Salamanca, como herederos del pensamiento social y económico y político y jurídico, social, económico, político y jurídico, de Santo Tomás de Aquino. Desde esa perspectiva, lo que podemos decir respecto a la Escuela de Salamanca es que es doctrina social de la Iglesia aplicada, que es una escuela de pensamiento económico que busca reflejar la doctrina social de la Iglesia. Quisiera aclarar que con esto no estoy diciendo que la Escuela de Salamanca sea magisterio, que cada punto y coma de lo que haya escrito cada autor, los católicos estemos obligados a sostenerlo, no. Pero lo que sí voy a afirmar es que la Escuela de Salamanca es un desarrollo de pensamiento económico que procuró ser fiel al magisterio y que procuró constituirse como una aplicación de doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia solemos pensar en la Rerum Novarum del Papa León XIII, año 1891. Es como la inauguración oficial de la doctrina social de la Iglesia. Pero en términos de contenido existe pensamiento social católico y magisterio pronunciándose sobre este tipo de cuestiones desde los inicios del cristianismo.
Encontramos doctrina social de la Iglesia en los padres de la Iglesia y desde la Biblia misma vemos estos principios fluir. Hay un video también al que le interese ampliar esta cuestión, titulado Exponendante Urbina, Doctrina Social de la Iglesia, Padres de la Iglesia. El pensamiento de los padres de la Iglesia sobre la cuestión social es maravilloso y muy poco conocido. Pero teniendo la salvedad de que la Escuela de Salamanca no es magisterio católico, por si acaso, pero sí una escuela que buscó ser fiel a la enseñanza magisterial, puedo decir, junto con Daniel Marín Arribas, lo siguiente, abro cito. La Escuela de Salamanca, como escuela católica y tomista, tiene unos planteamientos sobre el hombre, como los del mismo magisterio de la Iglesia, con la cual está en comunión. Ellos no representan otra cosa que parte de la misma doctrina social de la Iglesia, en coherencia con los postulados evangélicos y eclesiásticos. Entonces, hecha la salvedad de que no es exactamente magisterio, creo que la afirmación del profesor Daniel Marín refleja bien lo que ha procurado ser la Escuela de Salamanca. Esto lo encuentra en esta cita en el apéndice La Iglesia, el liberalismo y la Escuela de Salamanca, en el libro de Christopher Ferrara, La Iglesia y el liberalismo, editorial Última Línea, Málaga, 2017, página 477. Recomiendo mucho el trabajo a este respecto de Daniel Marín Arribas, él es amigo personal mío. Él ha abordado muy a fondo esta cuestión de la supuesta compatibilidad de la escuela austriaca y la Escuela de Salamanca, refutando estas alegaciones, refutando el mito que han querido vender ciertos católicos liberales, ¿no? Y vamos a esto entonces, sección 3, lo que aquí llamaría la mentira liberal. Ciertos católicos liberales han venido vendiendo el mito, como ya se refirió, que la liberal Escuela de Salamanca nació ideológicamente de los planteamientos de la católica Escuela de Salamanca. La liberal Escuela Austriaca habría nacido ideológicamente de la católica Escuela de Salamanca. Esa es la mentira que se ha venido difundiendo. Ahora bien, una cosa es que haya ciertos autores liberales que, tomando muchas veces de forma distorsionada ideas de la Escuela de Salamanca para validar su tesis, vendan la idea de que hay una compatibilidad o puedan usar partes de escritos de autores de la Escuela de Salamanca. Y otra cosa muy distinta es que de la Escuela de Salamanca se siga a la Escuela Austriaca como un fruto se sigue del árbol. Esto último no es el caso. Que autores liberales puedan tomar puntos de autores de la Escuela de Salamanca, sí. Que puede haber puntos de coincidencia, sí. ¿Qué puntos de coincidencia puede haber? Hay puntos de coincidencia que el pensamiento católico tiene con el liberalismo. No todos son puntos de divergencia. Pero hay que demarcar muy claramente cuáles son los puntos de coincidencia, y son bastante básicos. Uno, el rechazo del comunismo marxista, obvio, ¿no? Otro, que el ser humano tiene una dignidad, que el ser humano tiene el libre albedrío, que el ser humano es un ser actuante, que hay una dimensión subjetiva del valor. Nosotros, la validez de la institución de la propiedad privada, ¿no? O lo positivo de la institución de la empresa. Pero esos son puntos básicos, y lo aclaro, que podemos afirmar sin necesidad de ser liberales. Nosotros podemos afirmar todos esos puntos que afirman los liberales sin necesidad de ser liberales. Porque hay otros puntos que se afirman en el liberalismo donde ya encontramos problemas. Por ejemplo, afirman la dignidad del hombre, pero ¿dónde cifran esa dignidad muchas veces los liberales? En la mera libertad, en el libre albedrío. Y lo que afirmamos los católicos es que el hombre tiene libre albedrío, que el tener libre albedrío es parte de la dignidad del hombre, pero no es lo definitorio. Lo definitorio es que es criatura racional hecha a imagen y semejanza de Dios. Lo del libre albedrío es importante, necesario, bueno, pero no es lo esencial o el punto central. Afirmamos la institución de la propiedad privada, pero balanceamos también con un principio de bien común. Hablamos sobre la institución de la empresa, por ejemplo, pero no decimos que baste cualquier cosa que haga o quiera la libre empresa, ¿no? Entonces, quiero dejar bien en claro eso, o sea que hay muchos puntos que afirman los liberales que los católicos también podemos afirmar sin necesidad de ser liberales,
precisamente es necesario precisar esto para que no caigamos en errores liberales. Porque a veces afirmando principios válidos, después nos quieren meter también principios inválidos. Bueno, entonces, dice Daniel Marín Arribas en su libro Destapando al liberalismo, la escuela austríaca no nació en Salamanca, editorial Sierra Norte Digital, Madrid 2018, página 93. Salamanca es hija de Roma, no padre de Austria. Esa es la tesis, ¿no? Ahora bien, alguno podrá decir, bueno, pero es que él es un autor católico muy pegado a la crítica al liberalismo y por eso es que él no se abre a contemplar que sí puede haber compatibilidad entre la escuela de Salamanca y el liberalismo en la escuela austriaca. Pero ¿saben qué? Les he traído algunas citas, en particular de un autor que es afín al liberalismo, que es un autor al cual el liberalismo le simpatiza, y este autor nota que hay puntos serios, esenciales de divergencia entre la escuela austriaca y la escuela de Salamanca. Se trata de Hernando Guerra García, en su artículo La escuela de Salamanca y la escuela austriaca, ¿dos visiones convergentes o divergentes del ser humano?, publicado en la revista Fe y Libertad, volumen 3, número 2, 2020, página 80. Dice, cito: a partir de la lectura de la obra de Tomás de Mercado es uno de los autores de la Escuela de Salamanca. Vamos a encontrar a Francisco de Vitoria, a Luis de Molina, a este autor Tomás de Mercado, entre otros que ya iré citando. Vuelvo a la cita. A partir de la lectura de la obra de Tomás de Mercado, representante de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, encontramos una idea del ser humano muy diferente a la idea de Homo Agents de la escuela austriaca. Por lo que, al margen de coincidencias en ideas económicas, como la teoría del valor, la inflación, el precio, no podríamos hablar de una relación directa entre ambas escuelas, sino por el contrario, de enfoques diversos y al parecer poco convergentes. Entonces, no solo un autor sumamente crítico del liberalismo, como mi buen amigo Daniel Marín, sino un autor simpatizante de ideas liberales como Hernando Guerra García nota que hay esta divergencia. Así que no se piense que es simplemente un asunto de tener cierta antipatía o crítica al liberalismo y ya. Es que hay discrepancias genuinas. Y voy a la cuarta y principal sección de esta conferencia, que es que les voy a mostrar los puntos de oposición esenciales entre la escuela de Salamanca y la escuela austríaca de economía. Y se los voy a mostrar con citas. Yo procuro hablar con documentación. Vamos, en total van a ser unos, 7 puntos. Sí. Vamos con ello. Punto 1. El carácter moral y religioso de la economía. Repito, el carácter moral y religioso de la economía. Hay discrepancia. Le cito a tal vez el autor más influyente de la escuela austriaca, junto con Hayek. Tenemos a su maestro Ludwig von Mises, que en su obra La acción humana, en el capítulo 8, esta obra es de 1949, capítulo 8 dice, cito: los liberales, ojo con lo que vamos a escuchar, es fuerte para los que estamos comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, o sea, lo que voy a leer a continuación nos tiene que revolver. Capítulo 8 dice, los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas. Hasta ahí suena bonito. Ahora viene el veneno. En tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Está fuerte, ¿no? Entonces Ludwig von Mises dice, sí, ten tus creencias religiosas, siempre y cuando no pretendas, exacto, que no se metan, no te metas en lo social, político, económico, que no entren en nada de eso. Guárdatelas para ti solo, ¿no? Por decirlo en términos elegantes. Podría decirlo de forma más fuerte, pero eso, ¿no? Entonces, von Mises va a negar este carácter moral o religioso del fenómeno económico. No digo que la economía se reduzca a la religión, no estoy diciendo eso. Hay una distinción de planos. No estoy diciendo que vamos a resolver la economía con versículos bíblicos. Obviamente que hay que meternos al asunto técnico. Pero lo que sí digo es que no se puede hacer una especie de separación donde hay un aspecto económico químicamente puro separado de lo moral, teológico, social, etc. Ese es el punto. No hay algo químicamente puro que sea absolutamente separable de toda la otra dimensión.
¿Qué piensan los autores de la Escuela de Salamanca? Dice el académico Rodrigo Muñoz de Juana, en su artículo Valor económico y precio justo, en los escritos de Martín de Azpilicueta, que es un autor de la Escuela de Salamanca, Martín de Azpilicueta, publicado en la revista académica Cuaderno de Ciencias Económicas y Empresariales, número 37, 1999. Dice el autor, cito, Azpilicueta junta en una misma reflexión el aspecto psicológico, teológico, pastoral y jurídico. No es solo canonista, sino principalmente moralista. Fin de cita. Entonces, la escuela austríaca pretende aislar el fenómeno económico respecto a la consideración moral. Y más aún respecto a la consideración moral, teológica o religiosa. Pero los autores de la Escuela de Salamanca ven integralmente el fenómeno. No son unos ingenuos que van a negar el aspecto técnico de la economía. De nuevo, si yo fuese ministro de Economía de un país, no voy a pretender a punta de encíclicas y versículos bíblicos resolver la economía. Aunque sí voy a procurar, bajo tal hipótesis, que no es el caso, sí procuraría respetar los principios, ojo. Pero con base en los principios, luego hay que hacer aplicaciones pragmáticas dentro del margen de esos principios, ¿no? La Escuela de Salamanca entonces no hace esas dicotomías o separaciones. Segundo punto de divergencia, desconfianza en el mero libre albedrío. Los católicos afirmamos el libre albedrío y la dignidad del hombre con libre albedrío y el real libre albedrío del hombre. Pero no es que confiamos en el mero libre albedrío para la constitución del orden social. Ciertamente la fe católica afirma que se requiere de agentes libres para la constitución de un orden social adecuado. No se trata de un totalitarismo en que aplastemos toda la libertad. Pero tampoco caigamos en la ingenuidad de pensar que la gente deja su mero libre albedrío nos va a dar un orden espontáneo aceptable desde una perspectiva cristiana. ¿No? Pues bien, miren lo que dicen autores afines de la escuela austriaca como Rafael Termes. En su libro Desde la banca, editorial Rial, Madrid, 1991, volumen 2, página 1761, dice, el liberal cree en la libertad ante todo. Entonces es un fideísmo en la libertad, ¿no? O sea, no sé, eso de le cree en la libertad ante todo. Si eso es la definición de liberal, y es lo que está proponiendo Termes, o sea, que lo que es el liberal es el que cree en la libertad ante todo, un cristiano no puede ser liberal. Incluso un teísta no puede ser liberal desde el punto de vista más básico. O sea, ante todo, primero, metafísicamente, ¿qué es lo más fundamental? Dios. Y para toda perspectiva, o sea, ante todo Dios. Y como cristianos católicos, ¿ante todo qué? Ante todo Cristo Rey. Así, Cristo Rey. Entonces no podemos ir con esta lógica. Ahora vamos a ver qué nos dicen los autores de la Escuela de Salamanca. Aquí tomaré a Tomás de Mercado. Él no es un académico actual escribiendo ya sobre la Escuela de Salamanca. Es un autor de la Escuela de Salamanca, o sea, ya fuente primaria les voy a citar. Tomás de Mercado, en su Suma de Tratos y Contratos de 1571, libro 1, capítulo 3, dice, cito, estamos más cautivos de lo que pensamos, no porque se nos quite nuestra libertad y voluntad, sino porque, estando suelta luego el pecado, es menester voluntariamente cautivarla y atarla a muchas maromas, que son estas leyes que nos enseñan no solamente lo que hemos de hacer, sino aún lo que hemos de querer. Y estamos obligados a guardarlas todas y ponerlas en ejecución en nuestros contratos, negociando no según deseamos y apetecemos, sino según ellas nos mostrasen y mandaren. Fin de cita. ¿Qué nos dicen los teóricos austriacos? El libre intercambio, el acuerdo voluntario. ¿Por cómo te defienden el capitalismo? Una forma bien básica de defender el capitalismo es, si una persona tiene $3 y tú tienes una manzana y tú prefieres los $3 a tener la manzana y la persona prefiere la manzana a los $3, tú libremente querrás darle la manzana a cambio de los $3 y estarás mejor. Y él libremente te dará los $3 y tendrá la manzana y él estará mejor. Entonces el juego es ganar-ganar porque en ese intercambio voluntario él está mejor y tú estás mejor. Y si multiplicamos esto a gran escala en toda la economía, pues eso es el capitalismo, viva. Suena muy bonito
con el ejemplo de la manzana, es muy inocente. Hay otras cuestiones más complejas, por ejemplo, pagarle a un trabajador un salario de miseria que está dispuesto a aceptar porque está en una situación desesperada en donde acepta cualquier cosa. Allá la cosa no es tan sencilla. ¿O qué pasa si hablamos de un libre mercado de prostitución? Y puede sonar fuerte, pero resulta que Ludwig von Mises, de la escuela austriaca, habla sin mayor desparpajo sobre un libre mercado a este respecto. ¿Qué pasa si hablamos de un libre mercado de aborto? Vamos, o sea, si lo reducimos a lo económico, hay personas que demandan abortos, o sea, en el sentido de que lo requieren y están dispuestos a pagar. Y también hay negocios, empresas, emprendimientos que están dispuestos a ofertar abortos, ¿no? Ya vemos por ahí cartelitos de atraso menstrual, ¿no? Entonces, bajo un libre acuerdo, pues una parte desea que se ejecute un aborto, la otra parte desea ofertarlo, el libre acuerdo, las dos partes, entonces ambos están mejor, el intercambio. Entonces, claro, los liberales te lo venden con el ejemplo de la manzana, ¿no? Pero vemos que ya el asunto es más complejo bajo otras consideraciones. Sea lo que fuere, lo que nos muestra el autor de la Escuela de Salamanca, Tomás de Mercado, es que nuestro mero libre albedrío muchas veces puede llegar a acuerdos voluntarios que sean inadecuados. Y no solo desde un punto de vista moral, sino dice que debemos ser restringidos por el orden jurídico, las leyes. No solo por sermoneadores que digan están actuando mal, sino, que decía von Mises, que no pretenda interferir la moral religiosa en lo social, político, económico. Bueno, Tomás de Mercado no estaría de acuerdo con Mises. Diría, tenemos que restringir ciertas cosas, porque dice negociando, no según deseamos y apetecemos. ¿Qué según deseamos y apetecemos? El libre acuerdo que defienden los austriacos, sino según ellas nos mostraren y mandaren. Ojo, con esto no se está negando la libertad de transacción, pero lo que sí se está diciendo es que la libertad de transacción debe tener restricciones y límites. Yo no estoy negando que podamos comprar o vender una manzana. Me parece en general bueno y eficiente que tengamos un sistema económico donde podamos comprar o vender una manzana. Está bien. Pero a veces hay que poner ciertas restricciones y regulaciones. Por ejemplo, esta manzana, si metemos el tema de los transgénicos, en una manzana artificialmente creada y modelada con transgénicos, ya ahí se abre una discusión. No me voy a meter a decir aquí a favor o en contra de los transgénicos. Es un debate sobre el cual tampoco es que yo esté súper informado, pero sé que hay un debate, sé que el asunto no es fácil. ¿Ah? Y ojo, no he salido el ejemplo de la manzana y ya se puede plantear algo. ¿O qué pasa si hay un grupo de productores que libremente acuerdan restringir la oferta de manzanas para que el precio suba? ¿No? ¿O qué pasa si se descubre que hay cierto tipo de manzanas que permiten la cura del SIDA, supongamos, así algo fuerte, y que haya una producción suficiente de esas manzanas para que puedan ser provistas a manzanas el porcentaje de población que se estima que sufre de tal enfermedad? Pero que haya una estrategia para de repente subir el precio desmesuradamente. Entonces, lo de las manzanas se puede complicar, ¿no? De hecho, parece que toda la complicación de nuestro mundo humano vino de una manzana, ¿no? Así. Bueno, la Biblia solo dice el fruto, ¿no? Sigamos. Pero fue una manzana y fue un libre acuerdo, o al menos una libre persuasión también, ¿no? No fue una coacción, fue una decisión libre, persuadida por la publicidad, ¿no? Ya sabemos que hay un publicista que le gusta actuar mucho con la mentira, que tiene lengua de serpiente. Pero ese es otro tema. Tercer punto, dimensión objetiva del valor. Los autores de la Escuela de Salamanca afirman una dimensión subjetiva del valor. Y creo que cualquier persona con dos dedos de frente afirmará una dimensión subjetiva del valor económico. Me refiero al valor económico, no estoy hablando aquí de los valores morales o algo así, sino el valor económico como el de una botella, una manzana, etc. Pero afirmar la dimensión subjetiva del valor no implica decir que todo el valor se reduce meramente a lo subjetivo. Uno puede afirmar una dimensión subjetiva del valor y al mismo tiempo afirmar que hay una dimensión objetiva, que hay ambas dimensiones.
Pues bien, en el caso de la escuela austriaca liberal va a ser una reducción a lo puramente subjetivo. Queda al mero deseo o preferencia de cada individuo. En cambio, la escuela de Salamanca tiene un balance en donde sí afirman la dimensión subjetiva del valor y muchas veces a los autores liberales les gusta tomar esas citas de los autores de Salamanca, donde afirman la dimensión subjetiva del valor, pero se olvidan de aquellas otras citas donde afirman también el aspecto objetivo. Vamos a documentarlo. Dice este señor Murray Rothbard, y bueno, al menos procuro mantenerme en darle el título, aunque sea de señor, pero muchas cosas se podrían decir, porque es quien abogó por un libre mercado de niños, por ejemplo. Cosa fuerte la que les digo, pero en su libro The Ethics of Liberty, La ética de la libertad, 1998, él habla de un libre mercado de niños. Así que muy generoso estoy siendo en decirle señor a Murray Rothbard y no algo más, no sé, más duro. Un libre mercado de niños es una aberración. Murray Rothbard es uno de los autores que lee, por ejemplo, bueno, este pintoresco personaje del mundo político, ¿no? Javier Milei. Uno puede estar a favor o en contra de Milei, pero lo que es indiscutible es que es pintoresco, ¿no? Así. Entonces, recordarán, y espero que se recuerde porque esto muchas veces se olvida, y a mí me parece una cosa muy, muy grave, que en una entrevista, cuando él todavía estaba como candidato, le preguntaron sobre un libre mercado de niños, ¿no? Un libre mercado de niños. Y cualquier persona, o sea, con una moral básica, ¿qué responde frente a esa cuestión? No, es absurdo, aberrante, etcétera, inmediatamente. Si no lo han visto, busquen en internet, Javier Milei, libre mercado de niños, frente a la entrevista, él no da un no rotundo. De hecho, da idas y vueltas, no hay una respuesta muy clara, y llega a decir la frase, en Argentina no estamos preparados para ese debate, de aquí a tal vez de aquí a unos 200 años, dice. Ahora bien, ¿de dónde puede venir la idea de no decir inmediatamente no? Bueno, es que Murray Rothbard plantea esto, pues, ¿no? Bueno, volvamos a lo de la teoría subjetiva y objetiva del valor. Dice Murray Rothbard en su libro Historia del Pensamiento Económico, Unión Editorial, Madrid, 1999, volumen 1, página 26, cito. En vez de ingenuos teóricos del valor que se basaban en el trabajo o en el coste de producción, puede considerárseles incluso protoaustriacos en cuanto a exponentes de una sofisticada teoría subjetiva del valor y el precio. Lo que está diciendo Murray Rothbard aquí es sobre los autores de la Escuela de Salamanca. O sea, lo que está diciendo Murray Rothbard es, miren, los autores de la Escuela de Salamanca no eran unos tontos que creían que el coste de producción o el trabajo incluyesen en el valor. Lo dejaban a lo subjetivo, así como nosotros los austriacos. Esa es la mentira liberal que vende Rothbard. Ahora vamos a leer a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es probablemente el más importante representante de la escuela austriaca. O sea, de los nombres que les he mencionado, si uno merece ser destacado es el gran Francisco de Vitoria. Dice Francisco de Vitoria en su comentario a la Secunda Secunde de 1535, cuestión 77, artículo 1, cito. Cuando son pocos los vendedores de un artículo y no tiene aún el precio fijado, los vendedores pueden hacer una subida razonable en relación con los gastos, trabajo, peligro y escasez. ¿Qué nos decía Rothbard? Que los teóricos de la Escuela de Salamanca no eran unos ingenuos que pudiesen nombrar al trabajo o a los costos de producción como elementos del valor. ¿Y qué nos dice el más grande representante de la Escuela de Salamanca? Entre los elementos, gastos y trabajo son los primeros que nombra. Evidentemente Rothbard está vendiéndonos un mito, ¿no? Forma suave de decir que está mintiendo o se ha informado poco. Cuarto punto, la justicia en el mercado. Para los autores austriacos, la cuestión de la justicia es algo exógeno que no entra al asunto del libre mercado, queda fuera de consideración. Si la moral queda fuera de consideración, pues la justicia, por supuesto, ¿no? En cambio, los autores de la Escuela de Salamanca, de la Escuela Hispana de Economía, abogaron fuertemente por analizar la cuestión de la justicia en las transacciones de mercado. Dice Friedrich von Hayek en su libro Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, Madrid, volumen 2, 1979, página 29. En una sociedad libre,
en la que la situación de los diferentes individuos y grupos no es consecuencia del designio de nadie, la diferencia de remuneración no pueden en rigor ser calificadas de justas o injustas. Empecemos por ahí, ¿no? O sea, el hecho de que, no sé, hay alguien que se rompa el lomo trabajando y gane $1 al día para sobrevivir, y no sé, una chica que justo cumple 18 años, prende una cámara, se pone una cuenta de OnlyFans y de repente gana $3 millones, pues según Hayek, no tendríamos que calificar como justo o injusto esa diferencia. ¿Ya? Ahí tenemos las implicancias de Hayek. Vuelvo a la cita. Nada tiene que ver con la forma en que el proceso impersonal del mercado asigna el dominio de los bienes y servicios. No puede ser tal proceso justo ni injusto, por tratarse de resultados que no han sido pretendidos ni previstos. ¿Qué nos dice Luis de Molina? Gran representante también de la Escuela de Salamanca. En su libro sobre la justicia y el derecho, 1593, Tratado 2, disposición 349, numeral 1, cito: peca la persona que compra un precio inferior a la mitad del justo o vende a un precio superior al justo en la mitad del mismo. O sea, 50% para arriba, 50% para abajo. No se puede salir de esos límites. Y tanto en el fuero interno de la conciencia como en el externo está obligado a restituir. Ojo, porque un liberal te podría aceptar, bueno, catoliquito, si te sientes mal con que no diste el precio justo, pues eso lo cuentas en el confesionario. Pero no pretendas que eso interfiera con los asuntos jurídicos de los contratos económicos, etc. Pero lo que dice Luis de Molina es que no basta que en el fuero interno diga, uy, me porté mal, le voy a decir al cura para que me perdone. Dice que en el fuero externo, o sea, en el orden económico jurídico, está obligado. No dice, puede, si es que desde buen corazón, no, obligado a restituir. Y habla de precio justo. Quinto punto, los límites del libre acuerdo. Dice Friedrich von Hayek, en su famoso artículo The Use of Knowledge in Society, publicado en American Economic Review, que es tal vez la revista académica más importante del mundo. Ya, American Economic Review, volumen 35, número 4, 1945. Cito: lo único que precisan saber los usuarios de estaño es que parte del estaño que solían consumir se está utilizando ahora de una forma más rentable en otro lugar. Ni siquiera necesitan saber dónde han surgido la necesidad más apremiante o en favor de qué otras necesidades deberían administrar la oferta. Lo que Hayek está diciendo es que basta el libre acuerdo en un orden espontáneo para que si sube el precio de un producto o baja, o si hay abundancia de un producto en cierta zona o escasez, se debe confiar en que se han asignado las cosas del modo más eficiente por el libre acuerdo, ¿no? Por ejemplo, esto también aplicaría a la distribución de salarios, ¿no? O la distribución de ingresos, que se puede conceptuar al salario o los ingresos que tiene uno como la de vender bienes o vender servicios, en este caso el servicio de la fuerza de trabajo, porque para hablar en rigor uno no vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo, eso es lo que vende. Pero el punto es que, vamos, o sea, hay personas que venden un servicio como abrirse un OnlyFans, ¿no? Y ganan mucho dinero, y una muchacha sencilla, por otra parte, que trabaja como empleada doméstica y gana un salario de miseria. Según Hayek, la asignación de estos ingresos pues simplemente es un libre acuerdo y ya está, no pasa nada. Vamos a ver qué dice el gran Francisco de Vitoria. En su comentario in secunda secunde 1535, cuestión 77, artículo 1. Solo porque otro necesite más una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara. O sea, Francisco de Vitoria no dice basta el libre acuerdo para que la cosa esté bien. Porque, ojo, bajo el libre acuerdo puede haber situaciones abusivas o aprovechamiento. Cuando fue el atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que hay toda una controversia en torno a eso, no me voy a meter al asunto, pero ir a los efectos. En términos de los efectos, o sea, la gente se quiere ir del país inmediatamente, hay pánico.
sobre todo de turistas, o sea, piensa en un extranjero, atacan ese centro de poder político, económico, financiero. Hay gente que naturalmente tiene miedo y quiere cancelar sus vacaciones y irse rápido de los Estados Unidos, o aunque sea alejarse de la zona e irse a otro estado. ¿Y cómo lo va a hacer? Por avión. Pero se cierran los vuelos, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Bueno, eso se podría entender, tema discutible, pero se podría entender. ¿Qué hace esa gente que no puede ir a aviones? Hoteles. ¿Y qué hacen los hoteles? Hacen una subida de precio absolutamente monstruosa, ¿no? ¿Podría haber una subida de precio en la situación que se dio? Sí. Pero la pregunta es, ¿el nivel al que se subió los precios es razonable? ¿No hubo abuso en eso? Ciertamente lo hubo. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que no puedan fluctuar los precios. No estoy diciendo que en situación de escasez no deba subir los precios de las cosas. Pero lo que sí digo es que hay ocasiones en que se aprovechan las situaciones de escasez para subir precios abusivamente. Y les voy a mostrar una cuestión. Cuando se dio la pandemia, se subieron los precios de varios productos. ¿Y cuál era el argumento? Es que la pandemia. Se fue la pandemia. ¿Y qué pasó con el precio de esos productos? ¿Bajó? ¿Volvió? Se mantuvieron, ¿no? Y no es que la sola inflación explique el asunto, porque hay países con inflaciones más estables. Todas esas subidas de precio, que en su momento seguramente habrán sido justificadas, después injustificadamente se han dejado porque ya nos acostumbramos. Es lo que en economía conductual se llama efecto anclaje. Pero ya ese es otro tema, la economía conductual, que es un tema muy interesante, pero no me quiero desviar mucho. Sexto punto, la redistribución del ingreso. Los austriacos van a estar horrorizados con la idea de redistribución del ingreso. Cualquier planteamiento de redistribución sería prácticamente comunismo. Los autores católicos de la Escuela de Salamanca van a abogar por medidas de redistribución del ingreso. No es lo mismo comunismo marxista o que todas las redistribuciones de ingresos sean legítimas, pero la idea de que pueda o deba haber en ciertas circunstancias redistribución del ingreso sí es algo fuertemente afirmado por los autores de Salamanca. Dice Friedrich von Hayek, por el lado liberal, en su libro Derecho, Legislación y Libertad, Law, Legislation and Liberty, volumen 2, página 66, cito. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Yo no sé cómo puede haber católicos liberales cuando Hayek, el más relevante autor de la escuela austríaca, probablemente les dice eso en su cara. O sea, Hayek dice, la doctrina católica enseña esto, y esto es una tontería incompatible con la visión austríaca. La visión austríaca rechaza la noción de justicia social. La doctrina social de la Iglesia consagra oficialmente la noción de justicia social. Hayek mismo se da cuenta que la noción de justicia social que está consagrando el magisterio, no meramente el término, sino el término proclamado por el magisterio, es incompatible con su sistema. Y hay aún así católicos que quieren estar ahí con el magisterio y con Hayek, ¿no? A la vez. Bueno. Relación difícil, quieren hacer un bautismo forzado, no quieren bautizar a Hayek a la fuerza, no, es que Hayek no se deja, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora al autor de Salamanca, el padre Juan de Mariana. Y me gusta leer al padre Juan de Mariana aquí porque hay en España un instituto Juan de Mariana que se dedica a difundir un pensamiento libertario y que tiene un montón de católicos liberales y han puesto Juan de Mariana. Bueno, para horror del Instituto Juan de Mariana, miren lo que dice el padre Juan de Mariana en su libro sobre el rey y la institución del reinado, 1599, libro 3, capítulo 8. La primera razón que debe tener un gobernante para aliviar la miseria y socorrer a la plebe consiste en que si los ricos se viesen obligados a derramar lo que sin medida alguna acumularon, pertenecerían aquellas riquezas a muchos y no faltaría a nadie alimentos. Se está abogando por la redistribución en unos términos tan fuertes que si tú no le dijeses a los del Instituto Juan de Mariana que estás citando a Juan de Mariana, van a pensar que estás citando a Marx, ¿no? Efectivamente, ¿no? En un momento vamos a profundizar sobre eso. Último punto, para que dialoguemos, porque yo sé que tenemos bastante que conversar. Último punto, 7. Restricciones a las transacciones inmorales. A lo largo de la conferencia, porque soy de la línea de la Escuela Hispana de Economía, con una consideración moral sobre la economía, han visto que he hecho muchas referencias a ciertas transacciones que moralmente son cuestionables, por más que puedan ser bajo libre acuerdo.
Vamos a ver qué nos dice María Blanco, quien aboga por una visión liberal y es afín a la escuela austriaca. En su libro Las tribus liberales, 2014, páginas 150-151. Si nos autorizó la cita de Mises, o sea, estemos bien sentados para lo que voy a citar de parte de esta señora María Blanco, ¿ya? Nos rasgamos las vestiduras ante el horror que supone la prostitución infantil. Los mismos que se alzan en la tarima de la superioridad moral occidental te señalan con el dedo cuando dices, es que tienen que comer, como si eso te hiciese a ti una defensora de la prostitución infantil, cruel y despiadada. Pero insisto, tienen que comer. En zonas de Asia, por ejemplo, y también en países nuestros de Hispanoamérica, se dan situaciones en que hay pues jovencitas, adolescentes, a veces niñas que están en situaciones económicas muy difíciles y que son orilladas como solución al problema del hambre a pues la prostitución infantil, ¿no? ¿Qué nos dice esta señora María Blanco? O sea, porque se ve como una transacción económica, ¿no? La adolescente o niña da su cuerpo y a cambio obtiene dinero con el cual compra comida. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que termina diciendo ella? Pero insisto, tienen que comer. Te apuesto que si yo propusiera, como creo que se debe proponer, algún sistema de redistribución del ingreso para atender a esas jovencitas en situación vulnerable, para que no se vean en las circunstancias de, pues, hacer lo que se está mencionando, dirían, no, eso es inmoral, eso es comunista, eso está robando los ingresos de la gente. ¿Cómo vas a plantear una redistribución? Entonces, hay liberales, y probablemente podría suceder esto con esta teórica liberal, que verían como inmoral que alguien como yo proponga una redistribución del ingreso o alguien como el padre Juan de Mariana. No, eso es inmoral, está violando la libertad y no sé cuántos. Pero frente a un problema tan grave como la prostitución infantil, dicen, bueno, insisto, es que tienen que comer. Última cita, vamos a ver qué dice el padre Juan de Mariana al respecto, en su libro sobre los espectáculos, 1609, capítulo 25. Se debe abolir de la república los burdeles como pública peste, donde las mujeres de prostituida vergüenza hacen miserablemente torpe ganancia. Así es como por un lado hablan defensores de la escuela austriaca. No digo todos, pero dentro del marco austriaco hasta se ha llegado a eso. Y dentro de eso del libre mercado de prostitución, alguien tan relevante como Mises también, ¿no? Y María Blanco, pues acá hablando del tema ya a nivel infantil incluso. Y por otra parte tenemos una voz católica, como la del padre Juan de Mariana en la Escuela de Salamanca. Es esa herencia hispana que tenemos que recuperar y defender. Gracias. Bien, señores.